Entonces, la idea, ay, creo que me pegué. No me pegué. Entonces, lo último de ecología, tendríamos primero el tema de poblaciones, que es un tema súper importante, porque recuerden que ecología en el módulo común es aproximadamente, son 6 preguntas, nunca van a ser menos, pueden ser más, pero no menos. Y con respecto a las poblaciones, los conceptos que tienen que tener en cuenta son primero cómo una población cambia de tamaño, porque una población puede crecer o puede decrecer, pero sea como sea, eso es crecimiento poblacional, o sea, aumentar o disminuir. Entonces, esta imagen que aparece aquí, que la encuentro bastante lógica, una pregunta, a mí me aparece, se me quedó pegado unos iconos, me aparecen aquí pegados, ¿ustedes los ven o solamente ven la imagen de los pájaros? Ah, No, ya, desapareció. de hecho desapareció también. Ya, perfecto, gracias. Entonces tenemos que, para que una población crezca, puede sufrir 2 eventos, que está con el número 1 y el número 2. Primero, que aumente la tasa de natalidad, o sea que los que nacen, el porcentaje en total, se incorporan individuos, o sea, eso es tasa de natalidad. Siempre cuando hablamos de tasa, hablamos de porcentaje, o sea, cuántos individuos se agregan a esa población, pero siempre es naciendo, o sea, nuevos. Y también tenemos la inmigración, que corresponde básicamente a la entrada de individuos a esa población. Y no hay que olvidar que una población se define como un grupo de individuos de la misma especie que comparten el mismo espacio, o sea, la misma área, y al mismo tiempo. O sea, no sé, un conjunto de gorriones en Villarrica, no sé, en tal lugar, en 2021. Tienen que estar, y a las 5 de la tarde, tienen que estar en el mismo lugar al mismo tiempo, tienen que ser contemporáneos para que sean poblaciones. O sea, para que esta población crezca, tenemos por un lado la tasa de natalidad, cuántos nacen, porcentaje, y también cuántos llegan, la inmigración. Eso sería, permitiría que la población crezca, aumente el número de individuos. Pero por otro lado, tenemos que la población también puede tener un crecimiento negativo, se le llama a veces, que es el decrecimiento, cuando la tasa de mortalidad es superior a la de natalidad. O sea, el porcentaje de individuos que mueren, tenemos acá, número 3, los que mueren son mayores a los que nacen. Y también cuando existe la emigración, o sea, individuos que se van de esa población. Entonces, de esta manera vamos a tener que la población nunca va a ser estable en números, va a estar aumentando o disminuyendo dependiendo cada una de estas propiedades que van a estar influyendo. Entonces, a esto se le conoce como dinámica poblacional, porque la población, como decía, nunca va a ser un número fijo, sino que va a estar oscilando en aumentos o disminuciones. En algunos casos, principalmente aumentos, y lamentablemente en otros casos, solo disminuciones. Entonces, esas son las propiedades que tienen que tener siempre en cuenta, porque las preguntan, ya sea en gráficos o en algún enunciado. Y un concepto que surge a partir de estas propiedades es la densidad. Y esto también es importante porque de hecho el año pasado lo preguntaron, creo que en el grupo 2. Y la densidad corresponde al número de individuos de esa población, o sea, por lo tanto, de la misma especie, que habitan en una unidad de superficie específica. O sea, podríamos decir cuántas ranas están en un área determinada, en cuántos kilómetros cuadrados, en cuántos metros cuadrados por hectárea, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿cuántos hay en un espacio? Porque la densidad no siempre va a ser igual, porque puede que haya más individuos o que el terreno, el área sea más grande o más pequeña, todo depende. La densidad puede variar, pero eso es. Tomando en cuenta el número de individuos y el área, tenemos la densidad. Entonces, ojo con esos conceptos que son importantes de tener en cuenta. ¿Alguna duda aquí en conceptos de poblaciones? Pregunten cualquier cosa que no se entienda, la idea es que como conceptos lo tengan claro, o quizás lo tienen claro y eso sería súper bueno. Luego, si seguimos hablando de poblaciones, tenemos que las poblaciones, cuando tienen crecimiento, ese crecimiento se puede representar mediante curvas. Y para ir directo al grano, tenemos 2 tipos de curvas.
tenemos una curva que se llama de crecimiento exponencial, como pueden ver aquí, exponencial, donde solamente hay aumento y no es un crecimiento directamente proporcional, sino que es un aumento mucho mayor, un aumento constante y exponencial, matemáticamente hablando. Este crecimiento no es tan frecuente en la naturaleza, pero se da en algunos casos, por ejemplo, cuando hay un exceso de nutrientes en algún lugar, cuando a veces habla así como, oh, una plaga de langostas, creo que el año pasado hubo en algún país, o en algunos países de África, si no me equivoco, por ahí, había muchas langostas, entonces quiere decir que había mucho alimento, se dio un crecimiento exponencial. A veces también en algunos insectos, en algunos roedores, cuando hay un exceso de comida, etcétera, crecimiento exponencial. Y eso es, como les decía, cuando hay muchos recursos, o sea, pueden comer, 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 reproducirse, reproducirse, comer, 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 y todos los que nacen van a tener alimento y muchas posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Por eso se da este tipo de curva, pero como les digo, es poco frecuente. Es poco frecuente. También se puede dar en laboratorio cuando los científicos trabajan con bacterias, porque las bacterias se les va a agregar algún tipo de nutriente y van a tener alimento de sobra. Entonces ahí se podría dar en un contexto de laboratorio artificial. Tenemos que en el crecimiento exponencial, esta curva que vemos aquí corresponde al potencial biótico, o sea que sería como toda la capacidad que tiene esa población de reproducirse y mantenerse en ese lugar. Entonces, y aquí vemos que el potencial biótico muestra todo su esplendor, por decirlo así, porque aumenta, 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 aumenta la población. También esta curva o este tipo de crecimiento se conoce como geométrico. Ese es otro nombre. Y la forma que tiene es una forma de J, como para describirlo en cuanto a características. Sería exponencial. Pero, reitero, es un crecimiento que poco se da, no es frecuente, porque los recursos no siempre son ilimitados, como ocurre en estos contextos. Por lo tanto, la curva que es más frecuente de obtener es la de crecimiento logístico, también conocido como sigmoideo, o sigmoideo, sigmoideo. Esa es la más frecuente, donde vemos que a medida que pasa el tiempo, la población aumenta, en un principio aumenta de forma exponencial. Fíjense aquí en la parte inicial de la curva, exponencial. Sigue aumentando, más o menos exponencial, pero llega un punto en que este crecimiento deja de ser exponencial, pero sigue habiendo crecimiento hasta que se mantiene a un cierto tope, por decirlo así, donde no va a crecer más, probablemente se va solamente a mantener. Y eso ocurre porque los ambientes poseen capacidad de carga, que es un concepto importante de tener en cuenta. De hecho, el símbolo es una letra K. A veces lo colocan como mayúscula, a veces como minúscula, da lo mismo. Si están hablando de poblaciones y ven la letra K, recuerden que es la capacidad de carga. Y la capacidad de carga se define como, digámoslo así con palabras nuestras, como lo máximo que un ambiente le puede dar a una población. Entonces, si el ambiente da 10 manzanas y no sé, cada conejo come una manzana, solo podrían haber 10 conejos en ese momento. Cada uno comería una manzana. Pero si tengo 30 conejos y solo 10 manzanas, esos 30 conejos no van a poder sobrevivir y 20 van a morir, o de esos 20 algunos se van a ir y algunos van a morir. Entonces, capacidad de carga. Lo máximo que un ambiente podría soportar o abastecer a una población. Por eso, las poblaciones no crecen de forma exponencial como el caso anterior, a menos que los recursos sean ilimitados. Pero eso no ocurre siempre y es muy poco frecuente. Y la forma de esta curva es de S, como una S. Entonces, JS. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Las pueden escribir o las pueden decir? O sea, estoy hablando muy rápido también, díganmelo porque quedé un poco hiperventilado después de este desliz del computador. Dos tipos de curvas. Una que es la frecuente, la de crecimiento logístico, tiene capacidad de carga. Yo no puedo hacer crecer más a esta población,
La única forma sería que la capacidad de carga la podamos mover y que aumenten los recursos, pero normalmente eso no pasa. ¿Nadie pregunta? Continuamos entonces. Luego tenemos los factores que regulan el crecimiento de una población, o sea, que hacen que una población crezca o no crezca, se mantenga constante, o bien decrezca, que disminuya. Y tenemos que los factores en general son de dos tipos, y estos también son importantes de recordar porque generalmente los preguntan, si no los preguntan de manera explícita, suelen aparecer en algún enunciado. Esto, las preguntas que tengo un rato más, aparecen algunas. Tenemos que los factores que no dependen del número de individuos se llaman denso independientes. O sea, da lo mismo si tengo 10 huemules, si tengo 100 huemules o si tengo 1000 huemules, porque el número no me va a influir en lo que va a ocurrir, porque son factores externos, no de la población misma. Son factores abióticos, o sea, que no tienen nada que ver con los seres vivos. Por ejemplo, un cambio climático periódico, o sea, cuando hay inviernos lluviosos, quizás un río se sube y se desborda, o quizás alguna luz por la misma lluvia, o cambio, mucho calor, se seca algún río, etc. Son cambios climáticos periódicos porque suelen ocurrir. Y eso, si, no sé, si por ejemplo de ese río tomaban agua 10 cebras, aunque hayan sido 100 cebras, da lo mismo porque el río se secó y afectó a las 100 o afectó a las 10. O si era una, también la afectó. Por lo tanto, no depende del número, porque es algo externo, algo abiótico. Lo mismo ocurre con los incendios. Si ocurre un incendio y viven 10 colibríes o 100, los 10 o los 100 se van a quemar probablemente, o van a tener que irse, o algunos van a sobrevivir, pero da lo mismo la cantidad, porque se van a ver afectados por igual. Entonces, eso con respecto a los factores denso independientes. Siempre asócienlos con algo externo, algo que no tiene que ver con los seres vivos, algo que viene de afuera. Entonces, denso independientes. Y por el contrario, están los denso dependientes, los cuales sí dependen de los seres vivos. O sea, depende de cuántos hay. Sí importa si hay 10, si hay 100, si hay 5, y también importa si hay otras especies, o sea, otras poblaciones. Y aquí aparecen las interacciones que vamos a ver más adelante, como la depredación, la competencia, el parasitismo, la territorialidad, la disponibilidad de alimento y la obtención de refugio. Por ejemplo, si en una cueva viven 100 murciélagos, no podrían vivir 200, porque esa cueva quizás solamente caben 100. Por lo tanto, si hay 200 murciélagos, esos 100 que sobran van a morir o van a tener que buscar otro lugar donde vivir. Por lo tanto, aquí sí importa cuántos hay. Por eso se llama denso dependientes. Dependen de la cantidad de individuos y claramente también del espacio que se ocupa donde están viviendo esa población. Entonces, eso sería denso independiente. ¿Alguna pregunta con estos factores? ¿Algo que quieran agregar? Cualquier cosa que sea... No, profe, por el momento nada, todo Ya, claro. ya, perfecto. Entonces esto lo maneja. Como digo, tienen que recordar esos factores porque siempre los preguntan, ya sea en enunciado o de manera explícita en una pregunta. De hecho, en 2018-2019 lo preguntaron explícito. Ya. Siguiente. Y con respecto a poblaciones, lo último, tiene que ver con la distribución, o sea, cómo yo podría encontrar a una población en un ambiente natural. Tenemos que hay tres tipos de distribución, de los cuales una es la más común, que tenemos aquí en la parte superior, que es la distribución agrupada. La distribución agrupada quiere decir que los individuos se encuentran en grupos. Puede que la población sea muy grande, pero siempre van a existir grupos de ellos. Un grupo aquí, un grupo por allá, un grupo por acá, un grupo acá, fíjense,
los peces, grupos, incluso en algunas plantas, en grupos, y esto evolutivamente es una forma muy eficiente. Uno, porque los individuos se protegen entre ellos. Dos, porque pueden reproducirse de manera más eficaz, porque pronto van a encontrar pareja. Y tres, porque pueden encontrar alimento y aprovecharlo y decirse entre ellos dónde hay alimento. Por eso vemos siempre los típicos documentales, Discovery, etcétera. Las cebras tienen que cruzar un río y todas van a un lugar mejor, o sea, a un prado donde hay comida, en grupos. Algunas mueren, se los comen los cocodrilos, pero otras van a llegar allá y son las que van a mantener a la población. Entonces, agrupados. Es la forma más típica de encontrar a una población en un ambiente natural. Agrupado. También tenemos una forma de distribución que es poco común, naturalmente, que es la que se llama uniforme. Y se dan cuenta, aquí cada pájaro está más o menos a la misma distancia del otro. O sea, tampoco es perfecto, pero no es un grupo como acá, que están todos juntos. Acá están, cada uno mantiene una distancia. Acá estas plantas desérticas que vemos aquí, igual están a cierta distancia, naturalmente. Eso quiere decir que estos individuos mantienen distancia porque son muy territoriales, muy agresivos, o en el caso de las plantas, secretan alguna sustancia tóxica para impedir que alguna esté muy cerca y así poder aprovechar óptimamente los recursos. Entonces, por eso no es tan común, porque como les decía, evolutivamente estar en grupo es mucho más eficiente, pero existe, existe. Entonces, esto sería uniforme. Cada uno ocupa un espacio más o menos similar y se ubica a una distancia similar de otros individuos. Y por último, la distribución al azar o azarosa es aquella donde los individuos ocupan cualquier lugar. Yo podría encontrar esta planta aquí, acá, allá, allá, da lo mismo. No están ni en grupos, ni tampoco están a una distancia equivalente. Se ubican en cualquier parte. ¿Y eso por qué? Porque en ese ambiente tiene nutrientes desmedidos, por decirlo así. A cada parte que se pudiera ir hay nutrientes. Entonces, no es importante que estén todos juntos en un lugar o a cierta distancia. Pueden estar donde quieran. Y tampoco son agresivos entre ellos. Entonces, eso es aleatorio o al azar o azaroso. Son los tres tipos de distribución. Preguntas de este tipo en DEMRE siempre aparece una figura que les pregunta o les plantean algún contexto, así como los animales se ubican de esta forma y ustedes tienen que decir, un tipo de distribución azarosa, uniforme y todo. De lo que va de DEMRE 2005 hasta el año pasado, creo que 3 veces han preguntado sobre distribución. No es tan frecuente, pero nadie dice que no lo vayan a preguntar, aparte que está en el temario. Eso con respecto a distribución. ¿Dudas aquí? Continuamos. Y eso sería con respecto a poblaciones. Es todo lo más importante. Sobre todo, quiero enfatizar lo de las curvas, exponencial y de logístico, porque son gráficos que suelen aparecer. Aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, fíjense, dice, con la finalidad de conocer el estado de conservación de una especie de ave costera, se propone evaluar su densidad poblacional en el área que comprende su rango de distribución en Chile. O sea, me están hablando de densidad, o sea, un parámetro que describe a una población. Al respecto, ¿qué variables se requieren conocer para determinar la densidad poblacional de esta especie? Esta pregunta apareció el año pasado en el grupo 2. Entonces, para que vean el tipo de preguntas que hay. O sea, un contexto, me dicen el concepto y me dan las alternativas. ¿Sí? No olviden que densidad se define como el número de individuos en un área determinada. Estoy viendo las respuestas que están colocando en el chat y sí, hasta el momento coinciden con la misma, muy bien, que es la letra D. Excelente. Entonces vemos que el número de individuos de una población y la superficie ocupada por él. Puede ser superficie, puede ser área, puede ser volumen, como quieran, pero tiene que ser el contexto de cuánto están ocupando en ese ecosistema o en ese lugar. Muy bien. Otra pregunta de población que podría ser acá. Aquí apareció una explícita con respecto a los factores.
Al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, se identificaron 3 situaciones que la afectaron directa y significativamente. ¿Cuál de estas situaciones son o es clasificada como factores denso-dependientes? O sea, que dependen del número de individuos. Revisen ahí, vean cuál creen ustedes que podría ser. Denso-dependientes, o sea, depende del número de individuos de esa población. A ver el chat. Ya. Voy a esperar unas 2 respuestas más para que la corrijamos. Pero no están coincidiendo todos con la misma respuesta. Veamos cuál es. Ya, ahí llegaron más respuestas. Tenemos que la respuesta correcta es la letra D, 2 y 3. Porque me están preguntando por factores denso-dependientes, o sea, que dependen del número de individuos. En el caso 1, la minería podría probablemente liberar sustancias tóxicas, pero eso no depende de los individuos, depende de algo externo, algo abiótico. Entonces, yo podría tener, no sé, 10 peces, roedor, podría tener 10 ratones o roedores herbívoros en el lugar que se contaminan con esos tóxicos, o podría tener 100 o 200 o 1000, 10.000, los que sean, pero no importa cuántos hay, todos se van a contaminar porque la minería está cercana. En cambio, en el caso 2 y 3, vemos que si los arbustos disponibles disminuyen, va a faltar alimento. Si hay más, va a haber pelea o muerte. Si hay menos, no hay problema. Y si aumenta el número de depredadores, tenemos que va a importar cuántos individuos son, porque mientras mayor sea la cantidad de individuos de una población, más depredadores van a llegar. O sea, mientras más hayan, más depredadores, menos hayan, menos depredadores. O sea, eso es la parte como negativa. Si una población aumenta, también aumentan los depredadores. Factor denso dependiente. Veamos otra pregunta. Esta la voy a dejar aquí, porque no es tan difícil. Voy a buscar alguna de gráfico. Ah, no, aquí terminamos. Ya, y vamos con la última parte, y no sé qué hice aquí, creo que no borré esta parte. Sí, y ahora viene la parte de comunidades. Entonces, ya terminando con la parte de poblaciones, viene el siguiente nivel ecológico, que es la comunidad. Tenemos que la definición de población era conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un mismo lugar e interactúan en un mismo tiempo. La comunidad tiene la misma definición, solo que son 2 o más poblaciones que comparten el mismo lugar e interactúan en un mismo tiempo. O sea, una población de pelícanos y una población de gaviotas en una roca determinada el año 2021 en un lugar específico, a una hora específica, o sea, en el mismo lugar, son contemporáneos. O sea, es la misma definición, solo que aquí agregamos más de una población. Tienen que ser mínimo 2, si no, no habría interacción entre ellas. Aquí aparecen 3 conceptos que tienen que tener en consideración porque salen siempre de manera explícita o implícita. Lo vuelvo a reiterar también. Tenemos el concepto de diversidad. Ya creo que no es tan difícil porque ya eso quiere decir diversos, distintos. Y tenemos que en el caso de las comunidades nos referimos a la diversidad de especies. O sea, distintas poblaciones que existen en un lugar. Siempre hay más de 2, claramente. Pero esa diversidad se ve afectada o se define mediante 2 conceptos más. Un concepto es la riqueza, o sea, cuántas especies distintas hay, eso es la riqueza. Por ejemplo, en una comunidad yo tengo 20 tipos de especies, eso es riqueza. En cambio, en otra, yo tengo solamente 5 tipos de especies. Por lo tanto, la comunidad A tiene mayor riqueza porque tiene 20 tipos de especies, y la comunidad B tiene menor riqueza porque solo tiene 5 tipos de especies. Eso es riqueza. Y la abundancia se refiere a cuántos individuos hay de cada especie determinada. Por ejemplo, la comunidad A, dijimos que tiene 20 tipos de especies, pero solamente tiene 5 de cada uno. En cambio, la comunidad B, que solamente tiene 5 tipos de especies, pero cada población tiene 100 individuos. Podríamos ver que la abundancia es mayor en el caso de cada población en la comunidad B, pero hay mayor riqueza en la A. Y ambos conceptos
me determinan la diversidad de una comunidad. Entonces, son conceptos que tienen que tener en consideración al momento de evaluar una comunidad. Las comunidades son diversas gracias a la riqueza y a la abundancia. Eso sería comunidades. Y como en las comunidades tenemos más de 2 poblaciones, tenemos que aquí surgen interacciones entre especies. Distintas interacciones que yo creo que las han estudiado muchas veces, pero de todas maneras hay que revisarlas. Pero antes de llegar a los tipos de interacciones, tenemos que revisar algunos conceptos de especies que son importantes en la comunidad. ¿Por qué lo recalco? Porque Demre lo pregunta a veces directo, hace 3 años lo preguntó directo y generalmente lo pregunta como distractores. Entonces, si no conocen bien el concepto o no se acuerdan, podría uno pensar como, este concepto que no lo conozco debe ser la respuesta correcta, pero no siempre es así. Tenemos el concepto de especie clave. Una especie clave en una comunidad es aquella que va a tener un efecto directo sobre todas las otras poblaciones. O sea, en este ejemplo, la población de estrellas de mar, que está aquí, va a interactuar directamente con todas las otras poblaciones. ¿Y de qué forma? Vemos que en este contexto, la estrella de mar se come a las otras poblaciones. No completas, claramente, pero es depredadora de las otras poblaciones. Por lo tanto, el efecto que tiene es súper importante porque va a permitir, o por no decir, va a regular la densidad y la abundancia de las otras poblaciones. Si se dan cuenta en la imagen superior, esto sería una comunidad sin problemas. Está la estrella de mar presente en la población y todo está en armonía, todo bien. Si quitamos las estrellas de mar de esa comunidad, vemos que ya no existe una comunidad, sino que estos individuos que son choritos ocupan todo el espacio y ahora no hay otras especies, solamente hay choritos. Por lo tanto, se perdió el equilibrio de la comunidad. Por eso la especie clave es tan importante, porque regula a esa comunidad. Y otro concepto importante es la especie dominante, que aquí va a depender. A veces son por su tamaño y a veces por su comportamiento, que es una especie que por lo general va a permitir que la composición de esa comunidad también se mantenga y también influye en cómo se comporta esa comunidad. Algunos dicen que las especies dominantes son los vegetales, grandes árboles o grandes praderas, y otros dicen que también puede ser, por ejemplo, un depredador que va también a ser como el que está más presente en ese lugar. O sea, eso sería otro concepto. La especie dominante que ejerce una influencia en esa comunidad, y también tenemos la especie clave que sí o sí siempre se come a otros y regula la densidad y abundancia de especies. ¿Alguna duda con estos conceptos? A veces una especie podría ser dominante y clave, sí, a veces podría ser. Dependiendo si es que el dominante fuera un depredador, también podría ser clave. Por ejemplo, una vez leí en un libro que a veces se puede considerar a los leones como dominantes y tenemos que los leones pueden también determinar la abundancia de otras poblaciones, por lo tanto podría ser también considerado dominante y también clave. Profe, Dígame. ¿podría haber una dualidad en este caso que sea dominante, por ejemplo, en invierno, pero en verano que no sea dominante? Eh, Podría ser en caso de que esa especie tenga algún tipo de comportamiento como hibernación o algo como que realmente esté ausente. Porque, por ejemplo, una especie que está siempre en un lugar tiene que alimentarse o si es un árbol va a estar ahí. Entonces, todo dependería si es que, si hiberna, si es un mamífero o algo así. Pero si es planta, generalmente siempre va a estar, a menos que, no, porque las especies que son como anuales no servirían, porque van a estar una vez y después no. Entonces, cuando no están, no podrían ejercer influencia. Tiene que ser algo que esté presente siempre. Por ejemplo, bosques, que están ahí siempre, o plantas o arbustos que son siempre, o sea, se mantienen. No se van de ahí, no mueren, sino que están constantes. Eso. Y ahora pasamos
Bueno, aquí tenemos una pregunta que apareció el año antepasado en la PSU, donde podemos ver que dice, en una comunidad de matorral de Chile Central que presenta una alta biodiversidad, habita una pequeña población de mamíferos que se alimenta de diferentes árboles pequeños y arbustos. Cuando esta especie está ausente, un tipo de árbol invade y monopoliza el paisaje matorral. Al respecto, es probable que este herbívoro se comporte como ya me está diciendo que este mamífero se alimenta de árboles pequeños. Y si él no está, tenemos que un árbol invade y monopoliza. O sea, ese árbol va a estar constante. Estoy viendo las respuestas y sí, muy bien, coinciden en que es una especie clave. ¿Por qué? Porque si no está presente, este árbol monopoliza ese lugar, por lo tanto ya no hay otras especies. Entonces, muy bien. Y ahora pasamos a los tipos de interacciones entre especies, pero primero aquí, nos faltó colocar asterisco, tenemos que hay una interacción que no es entre especies, pero igual se incluye dentro de las interacciones, que es un tipo de competencia intraespecífica, o sea, entre la misma especie. La nomenclatura para la competencia es menos, menos, porque un individuo se ve perjudicado y el otro también. Siempre la competencia es negativa. Entre la misma especie, generalmente se da por territorio, por alimento y por apareamiento. Eso sería en el caso de la intraespecífica. Pero la competencia real de comunidades es la competencia interespecífica, que vemos acá. Por ejemplo, un lobo marino compitiendo, bueno, no se ve que esté compitiendo realmente, pero se supondría que sí, con unos pingüinos, probablemente por algún alimento. Entonces, son distintas especies, vienen de distintas poblaciones y es competencia. Generalmente, la competencia aquí va a ser por alimento o por algún espacio en particular. A diferencia que dentro de la misma especie se le agrega el apareamiento, claramente. Entonces, eso sería la competencia. Yo les recomiendo recordar los códigos, menos, menos, porque así se les hace más fácil entender o poder, al momento de ver una pregunta, asignarle esos valores y saber cómo van a reaccionar estos individuos en esa comunidad. Entonces, competencia. Hay una pregunta en el chat. La intraespecífica es la primera. Intra es dentro, la misma especie. Y interespecífico, perdón, es entre distintas especies. Inter, la segunda imagen, intra, la primera imagen. Olvidé colocar el nombre, pero después lo agrego cuando suba el PowerPoint. Eso sería con respecto a este tipo de interacción. Siempre aparece competencia, así que tienen que recordar. Siguiente. Otro, bueno, aquí agregué, cuando está la competencia interespecífica, o sea, entre diferentes especies, tenemos que hablar sobre un concepto de nicho ecológico. Y aquí les dejé un montón de información para que después lo puedan revisar, pero básicamente el nicho ecológico corresponde a todos los aspectos de la vida de un individuo que forma parte de una especie. O sea, algunos a veces creen que el nicho ecológico es solamente el lugar donde vive, pero no es solamente eso, es dónde vive, qué come, quién se lo come probablemente, si es que tiene depredadores, qué parte específica le gusta vivir, qué condiciones climáticas le gustan, si es una planta, cuánta agua, cuánto pH del suelo, cuánta sal en el agua, si es que fuera algún organismo acuático, etc. Eso es nicho ecológico. Todo lo que describe dónde vive ese individuo, no solamente dónde está, sino que todo lo que hace, incluyendo su rol en el ecosistema. Si es un depredador, si es un herbívoro, si es un parásito, etc. Eso es su nicho ecológico. Todas sus características. Y encontré una imagen, la encontré en un video de YouTube, no la encontré en imágenes, así que tuve que sacar un pantallazo ahí, que encuentro que es como una imagen que engloba todo, así como hablando del cangrejo, que es un nicho, bueno, se come a estos peces, por lo tanto, nicho ecológico. Pone huevos, nicho ecológico. Vive en este lugar, nicho ecológico. Es nocturno, nicho ecológico. Ayuda a las esponjas, nicho ecológico. No le gusta el frío,
nicho ecológico, y se lo comen las gaviotas, nicho ecológico. O sea, todas las características de esa especie que forma parte de una población es nicho ecológico. Y cuando los nichos se ven solapados, o sea, se encuentra el nicho de una especie con otra, aparece lo que recién decía de la competencia interespecífica. Porque aquí ambos probablemente se quieren comer al mismo pez. Entonces va a haber una pelea entre ellos para ver quién se queda con ese tipo de pez. O ambos quieren vivir en el mismo lugar, por ejemplo. Entonces se va a generar una competencia por quedarse con ese lugar. Entonces, eso respecto a nicho ecológico, que va a generar competencia interespecífica. ¿Dudas aquí? Nicho ecológico. Entonces, acá también les agregué una información que no lo preguntan, pero para que después lo revisen, que es la exclusión competitiva. Es como cuando, o sea, no es como cuando, se refiere cuando la competencia interespecífica llega a su máximo, al punto en que una especie se va del lugar o la especie muere. Entonces, esto sería como lo extremo, por decirlo así. Ahí lo tienen. Lo agregué porque este año he visto que Cepech y Pedro de Valdivia lo han preguntado varias veces, o sobre todo Cepech lo ha preguntado bastante, pero en DEMRE no lo he visto. Así que lo pueden revisar después con más detalle. Y ahí coloqué esos gráficos para que vean las especies separadas y las especies juntas. Claramente una se mantiene sin problema y la otra disminuye, por lo tanto podríamos inferir que murió o se fue. La depredación, el código es menos más, menos porque un individuo muere, claramente, y se lo comen, y más porque un individuo se alimenta de él. Por lo tanto, va a obtener nutrientes, va a poder sobrevivir, reproducirse y mantenerse en ese lugar. Y aquí coloqué un gráfico que tienen que siempre tener en cuenta, porque el gráfico de depredación, cada vez que les muestren esta imagen, ustedes, sin dudarlo, inmediatamente tienen que decir depredación. Puede que no siempre sea así como tal cual, pero va a tener la misma forma. Y si les cuesta así como, oh, no estoy seguro si es depredación, siempre fíjense en la primera línea. Aquí está. La primera línea ustedes van a ver que aumenta, porque siempre la primera línea corresponde a la presa. Entonces vemos que en un lugar la presa aumenta en el tiempo porque tiene recursos. Y como esta presa aumentó, el depredador, que sería la segunda línea, también aumenta. Cuando el depredador aumenta, vemos que la presa disminuye. Por lo tanto, el depredador también disminuye. Y ahora que el depredador disminuyó, la presa vuelve a aumentar y el depredador vuelve a aumentar. Y así se van comportando en el tiempo. Sube la presa, sube el depredador. Baja la presa, baja el depredador. Es el típico gráfico de depredación. Entonces yo les recomiendo que si se encuentran con algo parecido y tienen la duda, siempre fíjense que tenga dos líneas, o dos curvas, mejor dicho, y siempre hay una que va a tener un aumento inicial y eso va a desencadenar que la otra curva también aumente. Y cuando baja la inicial, baja la segunda y así sucesivamente. Depredación. Los tipos de depredación nunca los han preguntado, por lo tanto, véanlo como depredación carnívora solamente. Nada de ver con los ramoneadores, ni con los que comen a medias, no, solamente carnívoros. Eso sería depredación. El siguiente tipo de interacción, perdón, se engloba dentro de lo que conocemos como simbiosis. ¿Quién recuerda lo que significa simbiosis? Lo pueden decir o escribir, da lo mismo, como gusten. Simbiosis. Profe, si mal no recuerdo, está ligado cuando dos especies como que se unen, se puede decir, para Ya, una acción en conjunto. Por perfecto. ejemplo, una Ujú. simbiosis puede ser ahí cuando se mezclan especies, quizás. Por ejemplo, los líquenes son Ya, simbiosis de organismos. perfecto, sí. Y como agregan acá en el chat, vivir en conjunto. Muy bien. O sea, simbiosis, sim, lo mismo, el mismo lugar, y biosis es vida, que viven en el mismo lugar, o sea, están juntos. Vivir juntos también se define de simbiosis.
Y simbiosis tenemos tres tipos, y por lo menos Demre siempre lo pregunta como tres tipos. No hay más, o sea, algunos lo definen que hay más, pero en general son tres. Tenemos que el primer caso es el mutualismo, como decía recién el compañero, los líquenes, acá por ejemplo, que tenemos que son algas, bacterias y hongos, si no me equivoco, ¿sí? Que viven juntos, o pueden ser algas, cianobacterias y hongos, ¿sí? Que viven juntos, o sea, están no fusionados, pero están tan juntos que forman un nuevo tipo de organismo. Y siempre la nomenclatura es más y más. ¿Por qué? En el caso del líquen, el líquen le entrega nutrientes al hongo y el hongo aporta protección al alga. En el líquen, claro. El alga entrega nutrientes y el hongo entrega protección. Y hay un sinnúmero de beneficios. O sea, ambos siempre se ven beneficiados. En el caso de la hormiga del acacio, el acacio le entrega nutrientes a la hormiga y también le entrega como hogar, porque las hormigas se refugian y las hormigas protegen al acacio. O sea, viven juntos. Aquí en el mutualismo lo que hay que destacar es que es una relación bastante dependiente. Ese hongo tiene que estar con esa alga, esa hormiga tiene que estar con ese acacio. Si están separados, probablemente disminuyan su eficiencia y podrían incluso morir. Tienen que estar juntos, dependen de sí, tienen que estar. Por eso es mutualismo. ¿Por qué lo destaco? Porque hay un tipo de interacción parecida que no es lo mismo. Y si bien no es simbiosis, el DEMRE siempre lo pregunta como distractor. Entonces, igual tienen que tenerlo en consideración. Entonces, mutualismo más más. Ambos se benefician. Tenemos el comensalismo, que el símbolo es más cero. Uno se beneficia y al otro le da lo mismo. Es neutro. Por ejemplo, aquí vemos vemos que en el caso del tiburón y la rémora se pega, es un pez que se pega al tiburón y el tiburón la traslada a otras partes. Al tiburón le da lo mismo que la rémora esté ahí. No le molesta, no le causa daño ni beneficio. Y la rémora se ve beneficiada porque va a ser transportada y no va a gastar tanta energía, incluso podría hasta alimentarse de restos que deje el tiburón. Por lo tanto, ella se ve beneficiada. En el caso de este árbol, vemos que el árbol en su estructura anatómica tiene estos hoyitos, huecos, y si el pájaro vive ahí, al árbol le da lo mismo, no le molesta y tampoco le beneficia. En cambio, el pájaro puede hacer su nido, se ve beneficiado. Y lo mismo con algunas garzas, que algunos animales las van moviendo de un lugar a otro. Entonces estas garcitas no tienen que gastar energía en moverse y pueden llegar a lugares de alimentación sin haber gastado energía. Entonces, comensalismo. Uno se beneficia y al otro le da absolutamente lo mismo, no le importa. Y como viven juntos, pero no para siempre, pero sí por un tiempo, sería un tipo de simbiosis. Y por último, el tercer tipo de simbiosis, ya vimos que estaba la primera que era más más, esta es más cero, y la última es más menos, el parasitismo. Tenemos que en el caso del parasitismo, el parásito se ve beneficiado porque se alimenta o bien obtiene algún beneficio de la otra especie, y al que se le llama hospedero, hospedador, que es lo mismo, no huésped, se llama hospedador u hospedero, o el parasitado, es negativo, porque el parásito le roba nutrientes o lo utiliza, como en el caso de este caracol, donde estas larvas lo controlan así como tipo zombie y hacen que el caracol suba, muy alto, muy alto, muy alto, y cuando un pájaro lo ve, estos gusanos comienzan a moverse y el pájaro se come al caracol y los gusanos pasan al estómago del pájaro y así puede hacer su ciclo reproductivo. Entonces, parasitismo. Las pulgas se toman parte de la sangre de sus hospedadores y eso claramente lo perjudica porque incluso le pueden traspasar enfermedades. Y también pulgones áfidos, que son de algunas plantas, que le chupan la savia y las hojitas se van poniendo cada vez con menos color y son susceptibles a enfermedades. Generalmente,
los parásitos no matan a su hospedador, porque le conviene mantenerlo con vida, excepto en el caso del gusano acá, pero porque le conviene. Pero las pulgas y los áfidos no matan a su hospedador, porque si lo matan, ellos también se mueren o tienen que irse, entonces no les conviene. Y ahí tenemos los 3 tipos de simbiosis. No sé si hay alguna duda. Simbiosis, vivir juntos. Pueden vivir juntos para siempre o por algún momento. Voy a ver el chat. Están preguntando. Ah, no, decía, ok. Ya, gracias. Y tenemos 2 interacciones más, bueno, 3 en realidad. La protocooperación, que Demre siempre la coloca como distractor, que al igual que el mutualismo es más, más. La diferencia es que la protocooperación no es una relación obligada. Dijimos que en el caso del líquen, esa alga tiene que vivir con el hongo, se necesitan. En la protocooperación no. Por ejemplo, el colibrí puede ir a esta flor, pero después mañana quizás no vuelva a la misma, vuelva a otra, y en su lugar llega otro colibrí. La abeja no siempre va a polinizar la misma flor, llega en ese momento y después se va. Este pájaro que se come los restos del hocico del cocodrilo, viene por un momento, pero quizás mañana venga otro. Entonces, no depende el uno del otro de estar siempre juntos. Pueden estar en ese momento, pero después no. Por eso es protocooperación. Ambos se benefician, pero no tienen que estar obligadamente juntos para toda la vida. Entonces, eso lo diferencia del mutualismo, que sí están obligados a estar juntos. Y el año pasado, no sé si fue en el grupo A, en el primer grupo o en el segundo, colocaron como, no, faltó este, perdón, que tampoco aparece en el temario, pero lo colocan como distractor el DEMRE, que es el amensalismo, que no es un tipo de simbiosis tampoco, es otro tipo de relación, donde un individuo se ve perjudicado y al otro le da lo mismo. Por ejemplo, árboles que crecen más rápido acceden mucho más al sol, y eso es porque su fisiología es así, crecen más rápido. Y los árboles más pequeñitos se ven perjudicados porque no les llega tanto sol, pero el árbol no le está quitando sol a propósito, sino que él creció más rápido y es así. Por eso para él es neutro y negativo para los árboles pequeños. O en el caso de estos hongos, como el hongo de penicillium, tenemos que cuando aparece este hongo, liberan ciertos antibióticos, como la penicilina, y si hay bacterias en ese lugar, las bacterias mueren. Pero no porque el hongo la quiera matar, sino que el hongo produce penicilina para defenderse de otros hongos, para competir con ellos. Y la bacteria que justo estaba ahí, murió. Eso es amensalismo. Pero no es mutualismo. O sea, no es simbiosis. Ojo con eso. Se dije que eran 3, ya nombré protocooperación, el amensalismo, y por último, el año pasado apareció el neutralismo, que es como un poco obvio, pero igual, a veces lo obvio puede causar confusión, y el neutralismo es una, no sé si se llama interacción realmente, pero donde ninguno le afecta a ninguno, y a todos le dan lo mismo, y todos viven felices porque es neutro. La jirafa puede comer en este lugar, y las cebras también, y ninguno va a pelearse con el otro porque unos comen un tipo de alimento y el otro otro, entonces van a vivir en el mismo lugar. O búfalos y cebras, todos viven felices, neutralismo. Nadie afecta ni positivo ni negativo al otro. Entonces, por eso la agregué, porque le digo que el año pasado apareció en uno de los 2 grupos, como distractor. Algunas preguntas para ir avanzando en esto. Por ejemplo, esta, que apareció el año pasado, si es que no me equivoco. Para escapar de sus depredadores, algunos crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo con esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre estos crustáceos y las esponjas que los albergan? Entonces, tienen que darse cuenta que dice que en las esponjas los crustáceos se refugian y vemos que a las esponjas no les importa ni para bien ni para mal. Por lo tanto, voy a ver en el chat, veamos. Muy bien, todos los que escribieron coinciden con la misma, que es comensalismo, porque el crustáceo se beneficia, positivo, y la esponja le da absolutamente lo mismo. No es bueno ni malo.
Profe, ¿Alguna pregunta? Dígame. sí, profe, una consulta. Sí. La alternativa A sería muy amplia, ¿cierto? Es demasiado amplia, sí, porque recuerden que en la simbiosis incluimos el mutualismo, incluimos el comensalismo y también incluimos el parasitismo. Por lo tanto, y me están dando las tres opciones, comensalismo, mutualismo y parasitismo. Entonces, simbiosis solamente podría ser cuando no hay ninguna más específica. Y si es que en algún contexto, a ver, no, es que la pregunta siempre va a ir directo al grano, o sea, así como si es más menos, si es más más o si es más cero. Entonces, no debería haber problema. Pero si eventualmente hubiera algún problema con eso, ustedes tendrían que hablar con el examinador y decirle que hay respuestas ambiguas, ahí los van a anotar, y luego elegir la que ustedes creen que es la más cercana, porque a veces pasa eso que hay algunas respuestas que no hay, pasa a veces. Pero eso, o sea, como aquí ya me dan la alternativa que es la más precisa, por eso simbiosis no sería en este caso. Y creo que no alcancé a poner más preguntas de este. Ah, no, sí, alcancé a colocar otra más, que es justo de una figura. Dice, la figura representa los cambios en la densidad poblacional de dos especies de roedores herbívoros de similar tamaño corporal y tamaño de camada, uno nativo y otro introducido en una isla. Entonces, fíjense que vemos el nativo, aquí está su densidad poblacional y está disminuyendo. Vemos que aquí se agregó también el introducido, probablemente influyó, no lo sabemos, y aquí llega un punto en que una población pasa a disminuir y la otra pasa a aumentar. Acá está el introducido y acá está el nativo. Entonces me preguntan, en relación a la figura, ¿es correcto inferir qué? O sea, veo los datos de la tabla, del gráfico, y agrego un poco más de información que yo podría conocer. Y aquí esta pregunta la agregué porque hay un concepto que igual aparece y que no agregué dentro de la revisión. Entonces vamos una por una. ¿La especie nativa es más eficiente en la obtención de alimentos? Vemos que la especie nativa disminuye y aumenta la introducida. Así que la nativa no es más eficiente. B. ¿La especie introducida es más depredada que la nativa? Realmente no lo sabemos. Además me están diciendo, bueno, son herbívoros y todo, pero no me están hablando de que si están disminuyendo o aumentando porque los depredan más o menos. Y en todo caso podríamos ver que la especie introducida aumenta, por lo tanto sería menos depredada en teoría. C. ¿La especie introducida es más generalista que la nativa? Podría ser, dijémoslo pendiente. D. En el tiempo T la competencia es máxima. En ninguna parte me están diciendo que hay competencia, de hecho dice figura, solamente muestra cambios, no me dice si hay competencia o no. Yo podría pensar que sí, pero no me están dando indicios de que haya competencia. Y por eso no podría arriesgarme tanto. Tengo que ver si hay alguna que sea más precisa. Y la especie introducida llega a la capacidad de carga, vemos que el gráfico está aumentando, 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 pero aquí no sabemos si se va a estabilizar o va a seguir subiendo. Por lo tanto, no puedo arriesgarme a decir que alcanza la capacidad de carga. En cambio, la respuesta correcta, que es la C, sí sería correcta. ¿Por qué? Porque la introducida es más generalista. Si bien no me están mostrando lo que comen, pero sí sabemos que son herbívoros. Y cuando una especie es generalista, quiere decir que come de todo lo que haya, pero que sea de su dieta. O sea, si es herbívoro, puede que coma distintos tipos de plantas. Y eso va a permitir que sobreviva mucho más. Entonces yo podría, por eso aumenta entonces esta población. En cambio, el nativo probablemente come de un solo tipo de alimento. O sea, es especialista. Y eso es muy malo, entre comillas, porque si se acaba ese alimento, la especie disminuye. Entonces, eso sería con respecto a este gráfico. Esta pregunta Profe, apareció hace 2 años. Dígame. ¿en qué tipo de gráfico la competencia sería máxima? ¿O a qué se refiere con eso? Es que saber si es máximo o no, a ver, yo creo que en lo de exclusión competitiva podría verlo, porque ahí una especie se va y una se mantiene, o una muere y la otra se mantiene. Ahí podría ver que hay una competencia máxima o muy feroz, por decirlo así, o intensa, competencia intensa.
pero aquí yo no podría inferir eso, no sé si es máxima, porque puede que aquí en este punto haya pasado cualquier cosa, quizás llegó un depredador, tampoco lo sabemos, entonces me arriesgaría mucho a eso. Pero en caso a su pregunta, yo me arriesgaría a decir que la exclusión competitiva sería lo más cercano a competencia máxima. Eso con respecto a esta pregunta. Y bueno, eso va a quedar para que después lo vean. Pero en el gráfico solamente voy a agregar aquí que vemos que en este lugar, aquí hay una especie 1 y la 2, aquí donde se cruzan, donde se solapan los gráficos, aquí podría haber competencia. Pero vemos que esta imagen me muestra que es tan pequeñito que básicamente la competencia va a ser mínima. Entonces, este come algo particular y este come algo particular y comparten muy poquito. Por lo tanto, aquí la competencia no sería. Pero si estos gráficos estuvieran así muy juntos y la parte que se solapa estuviera muy grande, ahí eso significaría que hay mucha competencia entre esas especies. Entonces, eso sería otro gráfico que también es importante mirar. Y creo que hasta ahí llegué con la parte de comunidades. Y lo último de lo último, es el efecto humano en los ecosistemas, que recuerden que el humano siempre causa puros daños al ecosistema, generalmente, pero también el humano puede tomar decisiones que ayuden a ese ecosistema. Y que hay que agregar estas preguntas igual al final para que vean ese contexto, que es, aparte que es un contenido nuevo que agregan este año. En general, tienen que recordar conceptos, por ejemplo, la lluvia ácida, que es por efecto humano, debido a los gases que se liberan por industrias, por algunas casas también, en vehículos, se liberan, por ejemplo, el dióxido de azufre, SO2, y también óxidos de nitrógeno, NOx, donde puede ser NO2, NO3, etc. Y estos gases, estos compuestos, que son volátiles, suben a la atmósfera, se mezclan con agua, reaccionan con agua y forman dos tipos de ácidos. El ácido sulfúrico que tenemos aquí y el ácido nítrico que tenemos por acá. Entonces, estos ácidos, cuando se mezclan con el agua, dijimos, reaccionan y cae lluvia, esto claramente va a caer junto con el agua y va a llegar a la Tierra. Y va a causar muchos daños porque algunos individuos, sobre todo las plantas que están fijas en un sustrato, se van a ver alteradas en cuanto a su composición, sus estructuras podrían también dañarse si esto es constante, y también causa daño a los humanos porque puede causar corrosión de casas, de techos, de vehículos, de instrumentos, de cosas que estén afuera. Entonces, pero si hablamos de ecosistemas, los individuos se van a ver perjudicados porque esto daña a los individuos, sobre todo los que están fijos, como las plantas o el ambiente acuático, algas, que son sésiles, por ejemplo, entre otros. Entonces, lluvia ácida. Y esto lo causa el humano porque libera, debido a sus procesos industriales, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Recomiendo que para cuando estudien o hagan un resumen de los efectos humanos, ustedes coloquen como el evento humano y qué tóxicos libera. Entonces ustedes colocan lluvia ácida, 2 puntos, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Y después podrían colocar una flechita y qué producen. Producen ácido sulfúrico, ácido nítrico, y los efectos son daños a los individuos, a las poblaciones, etc. Eso es una forma como de recordar esto. Eso sería con respecto a la lluvia ácida. Primer efecto humano, y aparece explícito en el temario. Segundo efecto humano, tenemos por acá la destrucción de la capa de ozono, que también es un tema común y bien conocido, donde en este caso el principal componente que ha liberado el humano y que ha causado daño a la capa de ozono son los clorofluorocarbonos o sustancias clorofluorocarbonadas, que se abrevian CFC. He visto que DEMRE los pregunta a veces como abreviado y también a veces lo coloca como la palabra completa. Entonces, tenemos que estas sustancias se utilizaban bastante antiguamente, aún se ocupan, pero menos que antes, en gases de refrigeración y en aire acondicionado. Y también se ocupaban, por ejemplo, en desodorantes y distintos aerosoles y en la elaboración de plástico.
Antes era muy común, ahora es muy poco porque está prohibido. Y estos componentes se caracterizan que como son volátiles, llegan a la atmósfera y cuando tienen contacto con el ozono, recuerden que el ozono es O3, reaccionan y le quitan un oxígeno. Por lo tanto, ese ozono que tenía una cierta función debido a su estructura molecular, ahora ya no tiene esa función y se va generando y se ha generado esta ruptura que hay en la capa de ozono. Lamentablemente, estos componentes, a pesar de que se usen menos ahora, se quedan arriba porque son bastante estables, por decirlo así, y siguen reaccionando en el tiempo. Entonces, por eso se prohibió, porque ya hay, estos gases están allá, ya están causando daño, seguirán causando daño, pero mientras no se libere más, el daño podría irse recuperando. Pues a veces dicen, oh, la capa de ozono se está regenerando en ciertos lugares, o ya se cerró una parte, etc. Entonces, esto sería un efecto. ¿Y qué es lo negativo para los ecosistemas? ¿Qué es lo que nos importa? Recuerden que la capa de ozono es una protección que tenemos que impide que la radiación peligrosa, la ultravioleta u otro tipo de radiaciones, lleguen directamente a nosotros y a los seres vivos. Por lo tanto, al haber una abertura, esta radiación peligrosa llega, incide en las especies, puede causar mutaciones en los individuos y puede también causar esterilidad. Por lo tanto, los ecosistemas se ven alterados. Entonces, tenemos lo segundo negativo del humano. ¿Preguntas aquí? Ya. Quedan unas poquitas más. Siguiente efecto humano, tenemos el efecto invernadero, pero no efecto invernadero en sí, porque recuerden que perdón, se cambió. Recuerden que el efecto invernadero es un proceso natural que ha permitido la vida en la Tierra, porque recuerden que gracias sobre todo a los gases invernaderos que son el dióxido de carbono, que también el vapor de agua, que están en la atmósfera, permiten que cuando los rayos del sol entran, eh, se mantengan algunos rayos acá en la superficie terrestre y que las condiciones sean cierto favorables en cuanto a temperatura. Por eso el efecto invernadero es algo normal, natural. Pero cuando hablamos del efecto invernadero aumentado o cambio climático, estamos hablando de un efecto invernadero que es mucho más intenso y que provoca una temperatura generalmente más alta. Bueno, no generalmente, siempre más alta. ¿Y cuáles son los gases que tienen el problema? Primero, tenemos que el humano, nuevamente, mediante industrias, las casas, las quemas, los incendios, los vehículos, etcétera, liberan dióxido de carbono, que es el principal gas invernadero. También liberan metano y un exceso de vapor de agua. Por lo tanto, estos gases se quedan aquí en la atmósfera y cuando los rayos del sol ingresan a la superficie terrestre, una vez que, entre comillas, rebotan, por decirlo así, para irse, vemos que no pueden salir todos y se quedan muchos más acá y eso genera que el calor esté como concentrado o que haya un calor irradiado, reirradiado, dice aquí, a la Tierra. O sea, se está constantemente calentando la superficie terrestre. Entonces, vemos que algo normal pasa a ser algo anormal y esto claramente trae todo lo que ya conocemos y que se habla bastante, por ejemplo, los deshielos del Ártico, del terreno antártico también. Tenemos que hay un aumento del nivel del mar, tenemos que algunos desiertos se vuelven mucho más secos, en algunos lugares donde había un nivel de agua más bajo aumenta también, el hogar de algunos individuos que viven en ciertos lugares se ve destruido, tienen que irse a otras partes, o son depredados, o bien mueren, pueden extinguirse. También afecta al humano mismo en la agricultura, ya sea porque no hay agua para regar o mucho calor para ciertos cultivos y todo eso. Entonces, el efecto invernadero aumentado es un problema que el humano ha causado. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Y el último creo que es efecto humano, es la eutrofización o la eutroficación. Ambos conceptos son sinónimos. Eutrofiza o eutrofica.
con Z o con C. Eutroficación, eutrofización. Tenemos que en este caso, este fenómeno afecta a masas de agua, ya sea lagunas, lagos y también ríos. Y este proceso ocurre de manera natural, pero a lo largo de miles de años. O sea, como un lago, una laguna o partes de un río se convierten en pantanos, pero mediante el paso de miles de años. El humano acelera este proceso y hace que estos fenómenos ocurran claramente mucho más pronto de lo que debería ocurrir. ¿Y qué hace el humano? El humano cuando libera aguas de sus casas, ya sea de cocina, de baños, de lavado, etc., estas aguas que pueden ser servidas o con fertilizantes de la agricultura, son ricas en dos átomos que son esenciales para la vida, el nitrógeno y el fósforo. Nitrógeno, recuerden, para el ADN, para el ATP, el nitrógeno para las proteínas, el fósforo para el ADN, por lo tanto son elementos que son cruciales para la sobrevivencia de las especies. Y estos componentes siempre van a dar a los ríos, siempre van a dar a las lagunas, a los lagos, y se acumulan ahí. ¿Y qué ocurre? Tenemos que principalmente el fitoplancton, las microalgas y algunas plantas acuáticas, al poder verse con tanto nutriente, comienzan a proliferar. Entonces, comienzan a proliferar, aumentan en gran cantidad en la superficie, porque tienen todo lo que ellas necesitan para sobrevivir y reproducirse de manera exponencial. Y en este momento aumentan, 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 y tenemos que van a causar distintos eventos. Un evento es que al tapar la superficie, el sol no puede llegar bien y por efecto mismo, algunas de ellas van a morir y se van a descomponer. También van a impedir que llegue el sol a otras especies que hagan fotosíntesis, que también se van a morir. También al tapar la superficie, impiden que entre el oxígeno de manera natural, por lo tanto, los que dependen del oxígeno van a morir también, y así va a ser una cadena de muerte finalmente en ese lugar, donde van a aumentar las bacterias que descomponen, van a liberar sustancias también gaseosas que pueden llegar a ser tóxicas, se acumulan los restos de cuerpos muertos en el fondo, y con el paso del tiempo, estas aguas que eran cristalinas se convierten en aguas turbias, o sea, un pantano. Entonces, eso sería la eutrofización o eutroficación por compuestos ricos en fósforo y nitrógeno de aguas servidas y de fertilizantes. ¿Preguntas aquí de la eutroficación? Estos procesos también lo suelen preguntar, pero cuando lo preguntan así como en contexto de el humano ha causado esto, y cuando pasa esto, ¿qué sería? Y les colocan lluvia ácida, eutroficación, o en algún contexto similar. Y así, faltaba lo último, y que no tiene que ver con contaminar ambientes, es cómo el humano ha causado la extinción de especies. Voy a ver el chat, todo ok. Y aquí lo pueden rezar después, pero básicamente el humano destruye hábitats, por lo tanto, claramente las especies no van a poder vivir ahí. El humano captura especies, ya sea para comérselos, para mascotas, o también captura depredadores, que típico es como, oh, una serpiente me da miedo, la mato. O así como, oh, un búho me da miedo, lo mato. Una lechuza, la mato. Suele pasar eso. Por lo tanto, también eso causa extinción. Y por último, el humano introduce nuevas especies que no son de ese lugar. Y las especies exóticas siempre causan daño. ¿Por qué? O porque van a competir con la especie nativa, o la van a matar por algún efecto que sean más agresivas u otros. Entonces, de esa manera, las especies se van a ver perjudicadas. Y ya para ir terminando, ¿qué puede hacer el humano de bueno para solucionar todo lo negativo que ha hecho? Y aquí aparece lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, y que básicamente son medidas que ya sea una región, un país, un gobierno, una comuna, una ciudad, etcétera, pueden tomar, pueden decidir, pueden fomentar. ¿Y qué cosas fomentan? Fomentan el uso correcto y responsable de los recursos que hay en el planeta.
porque tenemos en cuenta que hay recursos que son renovables y no renovables. Entonces, el usarlos de manera consciente, esto va a permitir que no se acaben y que el beneficio humano y beneficio del ecosistema vayan a la par. Entonces, típica figura que colocan siempre o que muestran es esto, donde vemos que tenemos un ámbito ecológico, un ámbito social y un ámbito económico. O sea, todos tienen que ir de la mano, que socialmente todas las personas que viven en distintos países, ojalá tuvieran las mismas condiciones, las mismas, quizá, las mismas oportunidades, etcétera, que los países puedan tener un desarrollo económico viable y que también esto sea consciente con el ecosistema, o sea, no gastarle todo, no contaminarlo todo, sino que vayan todos a la par. Entonces, esto sería lo que el humano está, el hombre, mujer, planteando para poder frenar los daños que ha causado y que claramente en un futuro no haya extinción, no haya un deterioro completo del ecosistema, que al final todos vivimos aquí mismo. Entonces, eso a grandes rasgos es el desarrollo sustentable. O sea, que ustedes pueden agregar todo lo típico, así como reciclar, reutilizar, no sé, si van a andar en moverse a un lugar, mejor ocupar algún medio que no contamine, los gastos, que ojalá sean cosas que no contaminen, etcétera. O sea, todo lo que se habla siempre como una comunidad que sea más, con un pensamiento más ecológico y ecoamigable, por decirlo así. Entonces, eso es desarrollo sustentable. Por lo tanto, sí nos altera tanto el ecosistema. Y bueno, aquí agregué algunos detalles, pero se los dejo para que después los revisen, porque quiero llegar a las preguntas para que vean más o menos el contexto. Hay como pura información, como qué cosas se pueden hacer, usar paneles solares, otro tipo de energía, etc. Tenemos también lo del reciclaje, responsabilidad social, plantar árboles, etc. Y aquí tenemos también la conservación, crear parques nacionales, reservas nacionales, etcétera, para mantener las especies. Y por último, lo del reciclaje que les decía. También aquí entra en juego la huella de carbono, tiene que ver cuánto produce cada país, ¿cierto? De CO2, y la idea es que ojalá la huella de carbono se vaya disminuyendo. Y aquí vienen las preguntas que quería contextualizar. Eso también es un relleno. Aquí. ¿Cuál de las siguientes actividades humanas se asocia a un modelo de desarrollo sustentable? Entonces, la idea es que ustedes revisen de todo lo que aparece. A veces estas respuestas son como muy obvias, pero recuerden que a veces lo obvio a uno le causa dudas. Pero siempre las preguntas van a ser así, como uno dice, pero ¿qué sentido común? Pero sí, ¿qué sentido común? Muchas veces, a menos que sean unas personas derrochadoras y con una mentalidad poco ecológica, pero eso creo que es poco común porque siempre nos están bombardeando con esta información en todas partes. Entonces, de esas actividades, ¿cuáles serían o se asocian a un modelo de desarrollo sustentable? Voy a ver sus respuestas. Aquí están llegando respuestas. ¿Ya? ¿Por qué con signo de pregunta? Con seguridad. Ya. Hasta el momento coinciden en la misma respuesta. Y efectivamente es la D. Extracción de moluscos a una tasa que no sobrepase la tasa reproductiva del recurso. O sea, que no se termine y que no se altere su población, sino que tengan la oportunidad de reproducirse para después poder extraerlo nuevamente. Eso es sustentable. Así no se daña a esos individuos y el humano obtiene beneficio económico, alimenticio, etc. Tenemos otro tipo de pregunta aquí en relación a las áreas protegidas para conservar poblaciones viables de una especie endémica de mamíferos. ¿Es necesario? O sea, ¿qué se puede hacer para que una especie que se quiere proteger esté contenta y ojalá pudiera, contenta entre comillas, y ojalá pueda sobrevivir, reproducirse y mantenerse en un lugar? Vean ahí las alternativas y respondan lo que ustedes creen. Voy a ver el chat. Ok. Vemos que efectivamente coincide en la misma, es la letra A. Me decían acá entre A y B. Tenemos que
diseñar áreas de gran superficie sería lo mejor, porque así la especie va a poder, como son poblaciones, distribuirse de manera equitativa, que no haya tanta competencia, que puedan aprovechar mejor los recursos, y eso sería lo ideal. Acá me habían dicho, no sé si la A o la B, cultivos agrícolas, pero es que, si bien acá me están hablando de dar alimento, pero ¿qué pasa si esos alimentos no son realmente los que necesita esa especie, o este tipo de cultivos atrae a otros organismos que pudieran ser dañinos? Entonces igual sería como dudoso, podría ser positivo y negativo a la vez. Pero en cambio, que sea un lugar muy amplio, siempre va a ser positivo para que la especie pueda tener las condiciones necesarias, por lo menos para estar. Otra pregunta de sustentabilidad. Bueno, esta pregunta apareció un año, es bien rebuscada, pero de todas maneras apareció un año, donde se puede ver una figura que tiene que ver con el índice de desarrollo humano. O sea, tiene que ver con la calidad de vida de las personas y la huella ecológica. O sea, cuánto, y como les decía, CO2 se produce, cuánto se libera, todo eso, y graficado. Entonces, si se dan cuenta, vemos que acá el índice de desarrollo humano va aumentando por aquí, y vemos que la huella ecológica aumenta para acá. Vemos un alto nivel y acá vemos un bajo nivel. Por lo tanto, aquí serían países, entre comillas, más desarrollados, y acá serían países menos desarrollados, y hacia acá todos los que tienen una huella ecológica muy alta, o sea, liberan altas cantidades de CO2 o de compuestos que tengan que ver con eso. Y para acá sería menos. Entonces, si se dan cuenta, por lo general los países no ¿Profe? desarrollados, dígame. ¿La huella ecológica es como la huella de carbono? Sí, la huella de carbono. Sí. Generalmente los países que no son tan desarrollados tienen menor huella ecológica, obvio, y menos industrias probablemente y todo eso. Y generalmente también los que son más desarrollados tienen mayor huella ecológica, claramente. Pero si se dan cuenta, a medida que vamos, que analizamos los resultados, vemos que algunos países que son no tan desarrollados tienen una alta huella ecológica, y también hay países que son desarrollados que tienen una baja huella ecológica. Cada puntito representa un país, y lo podemos ver. Entonces, ¿qué alternativa sería la más correcta? Acá nos están pidiendo sustentar estos datos. Y para ir directo al grano, tenemos que la correcta es la D. Existen países con un alto índice de desarrollo humano. A ver, aquí la alternativa. Ya. Bueno, igual está difícil esta. Hay países que vemos que tienen un alto índice de desarrollo humano, como los que están aquí, pero que también estos países, algunos, tienen una huella de carbono mucho menor, lo cual significaría que hacen una explotación sostenible de recursos, o sea que son conscientes con el desarrollo sustentable. Entonces, eso sería lo más cercano y por lo menos lo que valida DEMR. Y con respecto a la C, los países con bajo índice de desarrollo humano tienen menor manejo sustentable, países con bajo, pero es que vemos que hay países que tienen un bajo índice de desarrollo, por ejemplo aquí, y que tienen una baja huella de carbono. Por lo tanto, no puedo englobarlos a todos. En cambio, la otra dice, existen países. Entonces, sí, ya, ahí sí. Entonces, por eso la D sería la más cercana. Si dijera, existen países, ahí también me serviría la C, pero la C me está englobando los países, o sea, a todos. O sea, por eso, leer bien. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, ya para ir terminando. Valoro su paciencia de estar aquí. Dice, en cierta zona geográfica se talaron los árboles nativos, siendo reemplazados por un tipo de árbol exótico de crecimiento rápido, con el cual se reforestó la zona. Considerando el uso sustentable de los recursos y la biodiversidad, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la consecuencia más probable de esta reforestación? Se cortó un bosque nativo y se agregó un bosque exótico. O sea, alguno puede decir, pero reemplazo por lo mismo. Claramente no es lo mismo. Por eso me están preguntando cuál sería la consecuencia más probable de la reforestación. Entonces tienen que pensar como que ustedes fueran la especie que vivía en esa araucaria araucana, por ejemplo. Y ahora ya no está la araucaria araucana y ahora hay un pino. Entonces, voy viendo, aquí están coincidiendo con la misma respuesta. Veamos la correcta. Efectivamente es la B.
porque va a disminuir la riqueza de especies, porque algunos se van a ir a otro lugar y lamentablemente otras especies van a morir, porque a veces son especies que viven en el tronco, por ejemplo, y si cortan el árbol, esa especie está en el tronco y después cuando lo procesan se murió, entonces no va a estar. Entonces, sí, muy bien, disminuye la riqueza. Eso es lo más rápido que va a ocurrir. Y algunas se van a adaptar, pero en el tiempo, y quizás algunas nunca se adapten a ese nuevo lugar. Otra pregunta que tenga que ver con sustentable, bueno, esa la dejo para ustedes, pues si la leen. Creo que había un gráfico por acá. Esto apareció el año pasado, dice, en una isla no habitada por seres humanos, cohabitan distintas especies nativas. Posteriormente, esta isla fue colonizada por humanos que se establecieron allí. ¿Cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de biodiversidad nativa en esta isla? Como les decía anteriormente, a veces pareciera que es solo sentido común, y sí, a veces solo sentido común. Voy a ver las respuestas. Perfecto. Coinciden en que es la letra B de bueno. Porque si vemos, si se ingresan animales que no existían, pueden competir o depredar con los individuos que existían ahí. Por lo tanto, siempre va a ser eso lo más negativo. Y de hecho, todas las otras opciones que nos dan son como todas buenas. Entonces, aquí es como, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Sí, a veces es así de fácil. Ojalá que el DEMRE este año sea también así. Y por acá, no, mira la siguiente. Está muy, muy fácil. Ah, no, era la última y aparecía la pregunta. Bueno, en general aquí está diciendo qué ocurre cuando hay una erosión en el suelo de un lugar, sobre todo en sectores precordilleranos, y qué podría ser lo inmediato que podría causar una erosión. Y tenemos que siempre la erosión va a estar relacionada cuando un bosque se tala. Si yo, recuerden que los bosques tienen como un comportamiento bien especial, que las raíces, la infiltración de agua, sujetar el terreno, etc. Son bosques se tala, esa tierra va a quedar como a la deriva y rápidamente podría eh, desmoronarse, ocurrir aluviones, aludes también, porque se arrastra con el agua de lluvia y eso no hay quien sujete esa tierra. Entonces, por eso, siempre que haya una deforestación, va a tener un efecto en la erosión del suelo o también en aluviones y aludes. Entonces, el suelo queda expuesto al viento y a cualquier tipo de efecto abiótico y se destruye y se daña y todo eso. Y eso sería con respecto a la a ecología, igual bien intenso, perdón por tanta información, pero